Bien, buenas tardes a todos. ¿Me confirman, por favor, si se observa la pantalla? Sí se observa, dicen. Se observa. Bien, gracias. Bien, entonces vamos a ver hoy día unos cuantos ejercicios acerca de la gravimetría. ¿Ya? Bien, entonces acá tenemos un enunciado en el cual habla de que un químico desea obtener un precipitado, ya, de cloruro de plata. Y requiere que este precipitado pese 0.5 gramos. Para eso cuenta con una muestra que contiene 12% de cloro, ¿no? Entonces, para realizar este análisis, necesita saber qué cantidad de muestra debe pesar o debe medir para realizar este análisis, ¿no? Entonces, para aplicar la gravimetría, como habíamos visto ya anteriormente, es importante tomar en cuenta qué datos tenemos y en base a esos datos, con ayuda del factor gravimétrico, encontrar la cuestionante, ¿no? Bien, en este caso, sabemos que tenemos 0,5 o se requiere, o queremos obtener un precipitado de 0.5 gramos, ¿no? Y contamos con una muestra que tiene un porcentaje en cloro igual a 12. ¿Cuánto de muestra tengo que tomar? Sabemos que el porcentaje, en este caso el porcentaje de cloro, va a ser igual a la masa del soluto o a la masa del cloro dividido entre la masa de la muestra por 100, ¿no? Esta es la definición que ya conocemos de porcentaje. Entonces, de esa definición, yo voy a despejar lo que nos interesa, que es en este caso la masa de la muestra, ¿no? Entonces, la masa de la muestra va a ser igual a la masa de cloro dividido entre el porcentaje de cloro por 100. Bien, entonces, ¿qué aquí me está faltando? ¿Qué dato no conozco? Yo no conozco la masa de cloro, ¿no? ¿Qué dato conozco? Conozco solamente la cantidad de cloruro de plata, que es 0.5. Entonces, a este dato conocido vamos a aplicarlo nuestro factor gravimétrico. Entonces, a los gramos de cloruro de plata lo multiplico por la definición, ¿no? Peso fórmula gramo, en este caso como es cloro, va a ser peso atómico del cloro, dividido entre el peso molecular de la sustancia conocida, que es el cloruro de plata. Como les explicaba, tenemos que verificar siempre el átomo de enlace, en este caso es el cloro. Tanto en la parte del denominador como el numerador tenemos un solo cloro, entonces sus coeficientes van a ser 1, ¿no? Entonces ya no anotamos eso. Emplazamos los datos. ¿Cuántos gramos de cloruro de plata necesitamos o queremos obtener? Es 0.5. Su peso atómico del cloro es 35.45 y su peso molecular, en este caso del cloro de plata, es 143. Y obtengo, realizando los cálculos, una masa de cloro de 0.237 gramos, ¿no? Entonces ya conozco yo esta masa de cloro. Entonces, esta masa de cloro voy a reemplazar en la fórmula que habíamos despejado de porcentaje para poder conocer la masa de la muestra que yo tengo que pesar para poder realizar este análisis, ¿no? Entonces reemplazo 0.237 es la masa de cloro. Porcentaje de cloro ya me daba como dato, ¿no? Que sabemos que nuestra muestra tiene un 12% de cloro y todo eso lo multiplicamos por 100. Hacemos los cálculos respectivos y obtenemos la respuesta
de la muestra, ¿no? O sea, la masa de muestra es de 1.0308 gramos. Entonces, si se dan cuenta, también podemos nosotros, en función a los datos que se conoce, no solamente ver qué cantidad se puede obtener, sino la cantidad que requiero, ¿no? Yo requiero o quiero obtener 0,5 gramos de cloruro de plata y parto de la muestra para saber cuánto tengo que pesar para poder obtener esa masa, ¿no? Entonces, si se fijan, estamos aplicando acá el factor gravimétrico y también la fórmula de porcentaje. Entonces, de esa manera estamos resolviendo este tipo de problema. Veremos otro también. En este problema tenemos un mineral, nos dice un mineral de hierro, se analiza por dos químicos. ¿Ya? En este caso hay dos personas que analizan. El químico A, en su informe, dice que obtiene o que la muestra de hierro que ha analizado tiene 1.62% de humedad, ¿no? Y 43.92% de hierro. El segundo químico analiza y él en su reporte indica que existe en la misma muestra 0.96% de humedad y 44.36% de hierro. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los porcentajes de hierro referidos a la muestra seca? Bien, entonces tenemos que nosotros anotar los datos, ¿no? Tanto del químico A y del químico B en cuanto a los resultados que nos han reportado. Y tenemos que ver la diferencia entre estos dos químicos, pero solamente en el porcentaje de hierro, ¿no? Eso nos está pidiendo, porcentaje de hierro, ¿no? La diferencia que existe. Bien, vamos a considerar, ¿ya?, que tenemos 100 gramos de muestra, para que sea mucho más fácil el cálculo, ¿no? Ustedes saben que cuando se trabaja con porcentaje, es mucho más fácil trabajar con 100 gramos, ¿no?, como muestra general, porque así el porcentaje tanto del agua o del hierro llega a ser el mismo valor en gramos, ¿no? Tomando en cuenta 100 gramos. Si la humedad, el químico A ha determinado o ha detectado que es 1.62, yo puedo decir que eso es la misma o el mismo valor en masa, o sea, 1.62 gramos de agua, ¿no? Y restando de los 100, yo voy a tener una muestra de 98.38 gramos. Ya estoy haciendo la consideración en base a los 100 gramos de la muestra total. Aplico la fórmula de porcentaje, ¿no?, que es masa del soluto, masa total por 100. Y me dice, en el caso de hierro, que tengo yo, o el químico ha detectado 43.92 gramos. ¿En qué cantidad? Porque estamos relacionándonos a la muestra seca, ¿no? Eliminando esa masa de agua. O sea, la muestra seca, ¿cuánto es? 98.32. ¿No? Por eso acá estamos colocando ese valor, ¿no?, como masa total. No coloco los 100, les repito, porque estoy ya restando el valor del agua, porque la pregunta me dice que tiene que estar relacionado a la muestra seca. Y obtengo un valor de 44.64. El mismo análisis ya tengo que hacer con el químico B. Considero que tengo 100 gramos de muestra. Como ha detectado el químico B 0.96% de agua, es el mismo valor en masa, o sea, 0.96 gramos de agua. Y tuviera una masa seca de 99.04 gramos. Aplico la fórmula de porcentaje, ¿no?, masa del soluto, va a ser en este caso lo que el químico B ha detectado de hierro, o sea, 44.36%. O sea, va a ser 44.36 gramos de hierro
dividido entre la masa total. La masa total en este caso es 99,04. ¿Por qué? Porque estamos nosotros ya haciendo la diferencia de la cantidad de masa que tiene en cuanto a la humedad, ¿no? Y hacemos el cálculo y tenemos 44,79. La pregunta nos dice cuál es la diferencia entre estos dos químicos. Pues la diferencia siempre va a ser del mayor al menor, ¿no? Entonces 44,79 menos 44,64. Y obtenemos que la diferencia entre los porcentajes de hierro, considerando la muestra seca, es de 0,15%. Estamos hablando de una masa de muestra de 100 gramos, ¿no? Entonces ese es el porcentaje. Acá no hemos aplicado factor gravimétrico, pero en función a los porcentajes, ¿no?, estamos viendo qué diferencia existe entre un químico con el otro, ¿no? Para ver, no lo podríamos llamar error, ya, porque con seguridad cada químico tiene un porcentaje de error durante el proceso del análisis. Lo que estamos viendo acá es la diferencia que existe entre dos químicos. Y esto generalmente hacen en la compra y venta de minerales, ¿no? No sé si alguien ha podido ver esa situación. Entonces les dan, aquí estamos hablando de porcentajes y hacen un promedio, o en algún caso cuando difiere mucho, bueno, pasamos a terciar, ¿no?, a que se analice un químico donde el valor que él obtenga es el que se considera para poder realizar la transacción respectiva. Entonces tiene también aplicabilidad este tipo de problemas. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien, continuaremos. Veremos en este caso, bueno, esto voy a pasar. Veremos un problema en la cual generamos nosotros un sistema de ecuaciones. Ya para eso tenemos acá una pregunta en la cual nos indica que una muestra, ya nosotros tenemos una muestra, se pesa y tiene una masa de 0,2660 gramos. Esta muestra solo contiene cloruro de potasio y cloruro de sodio. Ya solamente esos dos compuestos tiene esa muestra. Y nos dice, bueno, hacen su análisis respectivo y nos dice que tiene un contenido en cloro, o en cloruro, de 0,1418 gramos. Tenemos que calcular el porcentaje de sodio y potasio en la mezcla. Bien, debemos tomar en cuenta, ya, en primer caso nos dice que la muestra que pesa 0,2660 gramos tiene estos dos cloruros, tanto de sodio como de potasio. Y el análisis total de cloruro pesa 0,1418 gramos. ¿Ya? Ponemos esos datos. Pues yo tengo que armar un sistema de ecuaciones porque con seguridad no sabemos el porcentaje. Si nos diría la pregunta que tienen a un 50%, bueno, sería mucho más fácil porque estos cloruros sería el 50% que aporta el cloruro de potasio y otro 50% que aporta el cloruro de sodio. Pero no sabemos qué porcentajes tiene este, ¿no? Y no son equitativos, no son 50-50. Con seguridad uno debe haber en mayor valor o concentración con relación al otro, ¿no? Entonces tenemos que empezar a plantearnos lo siguiente. Cloruro de potasio y cloruro de sodio tiene una masa de 0,2660. El cloruro que aporta el cloruro de potasio más el cloruro que aporta el cloruro de sodio me dice que pesa 0,1418 gramos, ¿no? No sabemos el porcentaje todavía de estos dos.
Pero tenemos que hacer esta relación para poder formar un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿yo qué hago? A X, ¿no?, lo denomino como cloruro de potasio y a Y cloruro de sodio, ¿no?, para armar nuestro sistema de ecuaciones. X más Y, 0.2660. Ahora, este cloruro de la segunda ecuación, tengo que relacionarlo con el cloruro de potasio. ¿Cómo voy a relacionarlo con el cloruro de potasio? Aplico el factor gravimétrico, porque sé que X es cloruro de potasio, ¿no? Es lo que conozco. Aplicando el factor gravimétrico, ¿qué quiero conocer yo? El cloruro, ¿no? O va a ser la sustancia buscada, este cloro. Y abajo va a ser el peso molecular de la sustancia conocida. ¿Cuál conozco? Cloruro de potasio, ¿no? Fíjense, entonces estoy relacionando este cloruro con el cloruro de potasio. Lo mismo hago para el cloruro de sodio. Y es nuestro cloruro de sodio y lo relaciono para poder conocer ya la cantidad de cloruro que tiene este, con relación, les repito, al cloruro de sodio. Este es el factor gravimétrico. Peso, fórmula gramo de la sustancia buscada, que es cloruro, dividido entre el peso fórmula gramo de la sustancia conocida, y es el cloruro de sodio. Y sé que estos dos sumados nos tienen que dar un valor de 0.1418 gramos. Entonces, reemplazo los datos. Conozco el peso atómico del cloro, ¿no?, que es 35,45. Y el peso molecular del cloruro de potasio. Un cloro en la parte superior, un cloro en la parte inferior, entonces las relaciones 1 a 1. Lo mismo hago para el cloruro de sodio. Hago los cálculos respectivos y voy a obtener estas dos ecuaciones, ¿sí?, con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? X y Y, cloruro de potasio y cloruro de sodio. No estoy armándome un sistema de cosas. Bien, entonces esto ya hay diferentes formas de que ustedes puedan resolver, ¿no? El más fácil es despejar, hay que buscar cuál es la ecuación más sencilla. En este caso vamos a despejar X de la ecuación 1. Y ese despeje que haga lo voy a reemplazar en la ecuación 2. ¿No? Reemplazo en la ecuación 2. En vez de X voy a colocar toda esta expresión, que es 0.2660 menos Y, ¿no? Eso es lo que estoy anotando ahorita. Y empiezo a hacer los cálculos respectivos para encontrar el valor de Y. Y obtengo. Y me dice que tiene un valor de 0.1167. Ese valor ahora reemplazo en el primer despeje, ¿no?, de 0.2660 menos Y. En vez de Y coloco ya el valor que obtengo. Y obtengo ya los dos valores, tanto X como Y, ¿no? Entonces, estos dos valores, ¿a qué me está relacionando? X hemos dicho que es cloruro de potasio, o sea, 0.1497 va a ser la masa del cloruro de potasio y 0.1167 va a ser la masa del cloruro de sodio, ¿no? Entonces estoy resolviendo este sistema de ecuaciones. Bien, entonces, como ya tengo los valores de X y Y, y sé que X es el cloruro de potasio y el cloruro de sodio, y la pregunta me dice que tengo que encontrar el porcentaje de sodio y de potasio, entonces, ¿qué hago? Aplico factor gravimétrico a estas masas, ¿no? X sé que es cloruro de potasio y aplico factor gravimétrico para poder encontrar la masa de potasio que este tiene, ¿no? Entonces, la masa de cloruro de potasio, que es la que conozco, aplico el factor gravimétrico. Peso atómico, en este caso de potasio, dividido entre el peso molecular
de la sustancia conocida, que es el cloruro de potasio. Reemplazo sus datos respectivos, ¿no? Tanto el peso atómico del potasio, que es 39.10, como el peso molecular del cloruro de potasio, que es 74.55. Hago el cálculo y he obtenido que la masa de potasio, ¿no? Porque estos dos se van a simplificar. Bien, una vez que tengo eso, reemplazo en la fórmula del porcentaje, ¿no? Porcentaje de potasio va a ser masa del halito, que es la masa de potasio, 0.078, y la masa total ya es 0.2660, porque me dijeron, ¿no?, que la muestra he pesado 0.2660. Y obtengo el porcentaje de potasio. El mismo análisis tengo que hacer para el sodio. No sé qué Y es el cloruro de sodio. Conozco la masa del cloruro de sodio. Entonces aplico a esa masa el factor gravimétrico para obtener la masa solamente del sodio. ¿No? Acá está. La masa del cloruro es 0.1167. El peso atómico del sodio es 22.99. Y el peso molecular del cloruro de sodio es 58.44. Hago los cálculos, tengo la masa de sodio y aplico la fórmula del porcentaje. Reemplazo los datos y obtengo el porcentaje del sodio. Si vemos estos datos, ¿no?, como ya hicimos en clase también, hay algunas variaciones, ¿verdad? Es porque en algunos casos trabajan con todos los decimales. Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar con 2 decimales máximo, ¿no? Salvo a excepción que cuando nos dan datos de muestra, nos dan 4 decimales, bueno, tengo que trabajar con 4, ¿no? Pero luego en los resultados que vayamos haciendo, trataremos de trabajar con 2 decimales. Bien, entonces, pero igual si es que en el examen les doy y alguien quiere realizar con todos los decimales, no hay problema, se va a hacer el cálculo respectivo, ¿ya? Entonces, porque aquí hay también una pequeña variación, fíjense, el potasio nos indica que es 29.54% y hemos obtenido 29.32. ¿No? Si se fijan, solamente está variando en el primer décimo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta para cualquier cálculo que hagamos a futuro. ¿Alguna consulta? A ver, ¿esto está bien? Una muestra, cloruro, potasio, Bien. cloruro de sodio. Ahora, como les indicaba, este tema de gravimetría ayuda bastante a poder ir determinando en un determinado proceso o en un análisis respectivo, ir por etapas viendo qué estamos formando, qué estamos separando, qué cantidad o qué porcentaje, etc. ¿Ya? Veamos acá un problema que en cuanto al enunciado es un poquito largo, ¿no? Nos dice que una aleación que contiene 65.4% de cobre, tiene 0.24% de plomo, 0.56% de hierro y 33.8% de zinc. Esta es la aleación. Se conoce que estos 4 elementos tienen sus respectivos porcentajes. Se pesan 0.80-60 gramos de la muestra y se disuelven con ácido nítrico. Y una vez disuelto, dice que esto se electroliza. Entonces, al electrolizar, dice que se deposita cobre en el cátodo y óxido de plomo en el ánodo. Ya estamos ya aquí separando cobre y plomo. ¿Qué hacemos con el hierro? Bueno, lo vamos a precipitar con amoníaco en forma de hidróxido, pero lo calcinamos como óxido férrico. Entonces, este es el que se calcina. Luego nos dice que el zinc
que ha pasado en la solución. Hay que precipitarlo, ya como una sal doble, pero lo calcinamos, ya para eliminar al amoníaco en este caso. Y tenemos un fosfato, ya de zinc. La pregunta, ¿qué pesos se depositaron en los electrodos y cuáles son los pesos del resto de los precipitados? Entonces lo que tengo que yo primeramente hacer es hacerme un esquema, porque sé que nuestra aleación puede ser un alambre, no dice qué, pero tiene estos 4 elementos solamente en su composición. Y sé que el cobre, una vez disuelto, se electroliza como cobre, porque se va a depositar en el cátodo como cobre siempre. Entonces no existe mucho cambio acá. En cambio el plomo sí sufre un cambio porque va a depositarse en el ánodo, pero no como plomo metálico, sino en forma de óxido. El hierro, de la misma manera, sufre una serie de etapas hasta llegar a óxido y el zinc a fosfato, ¿no? Tenemos diferentes. Entonces lo que tengo que tomar en cuenta, les digo, es el porcentaje, la fórmula de porcentaje, y de esa fórmula, porque yo conozco el porcentaje, puedo yo encontrar el peso de nuestro analito. Haremos para el caso del cobre, ¿no? Entonces, nuestro peso de cobre va a ser igual al porcentaje de cobre por la masa total, masa de la muestra, dividido de 100. Reemplazo los datos. Sé que el cobre tiene 65.4%, la masa total es 0.8060, lo divido entre 100 y obtengo la masa de cobre. Pues ya sé qué masa se ha depositado en el cátodo, ¿no? En este caso, como es directo, no hay que aplicar factor gravimétrico, pues directamente con el porcentaje. Para el plomo, aplico la misma fórmula del porcentaje, ¿no? Para poder conocer la masa del plomo. Se reemplaza el porcentaje de plomo y voy a obtener la masa de plomo. Pero la pregunta no es esta masa, me está preguntando qué cantidad de óxido de plomo se ha depositado en el mar. Entonces, a esta masa de plomo yo aplico el factor gravimétrico, ¿no? ¿Qué estoy buscando ahora? Es el óxido. ¿Qué conozco? El plomo. Sé que plomo tenemos esta masa, 0.0019. Entonces hay que reemplazar los pesos moleculares y atómicos, ya como les he explicado cómo se aplica el factor gravimétrico, y obtengo ya la masa del óxido de plomo que se ha depositado en el ánodo, ¿no? Lo mismo, la misma fórmula aplico, pero para el hierro, ¿no? Obtengo primeramente la masa de hierro, ¿no? En función al porcentaje que tiene esta aleación. Y esta masa de hierro yo lo aplico el factor gravimétrico porque yo requiero o necesito conocer el óxido férrico, ¿no? Acá es importante tomar en cuenta el átomo de enlace. ¿Sí? El átomo de enlace es el hierro y les digo que tiene que estar siempre igualado. Solo el átomo de enlace y el resto de sus demás componentes no es necesario. Al aplicar y reemplazar los datos, yo obtengo la masa del óxido férrico, ¿no? Que está en relación al dato que nos dan como respuesta. Por último, hacemos el caso del zinc. La misma fórmula voy a aplicar porque necesito conocer primeramente la masa de zinc. ¿Qué masa tengo de zinc? Para que en función a esta masa yo pueda aplicarlo el factor gravimétrico.
Se dan cuenta, es consecutivo, ¿no? Es aplicar factor gravimétrico y porcentaje. Las dos fórmulas nomás hay que hacer relacionadas. Reemplazo los datos. También acá hay que tomar en cuenta el átomo de enlace. Y obtengo la masa del fosfato de zinc, ¿no? Para poder completar el cálculo. Se dan cuenta, en todos los problemas que vayamos a tener, siempre es aplicar el factor gravimétrico, considerando y tomando en cuenta la fórmula también de porcentaje. ¿Sí? El enunciado bastante ampuloso, pero en tema de cálculos no es tan complicado, ¿no? Porque estamos viendo la formación de un determinado compuesto, pero para eso necesitamos saber la masa del elemento del átomo de enlace. O viceversa, conocemos la masa de un determinado compuesto y a partir de ese compuesto nosotros podemos determinar qué cantidad del elemento contiene, ¿no? Entonces son conversiones, transformaciones de acuerdo a las características, ya sea de un análisis químico o de un proceso de transformación. ¿Alguna consulta? Bien, si se fijan, bueno, aquí puedo yo avanzar rápido los ejercicios porque es siempre un poquito más complejo el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Entonces, por ahora aquí nomás quedaremos, ¿ya? Esperemos que vayan solucionando. Voy a pasar yo por su carrera a ver el tema del día viernes. Si sigue cerrado la universidad, el viernes podemos aprovechar con clases, pero presenciales, porque es mucho más didáctico estar así presentes para que haga consultas, que la virtualidad siempre, en la virtualidad para mí es más fácil, ¿no? Yo puedo hacer muchos más ejercicios, pero el tema es el aprendizaje, ¿no? Siempre a veces queda más dudas y a veces no se puede decir o hablar qué dudas se tienen, ¿verdad? Por ahora aquí quedaremos, les voy a pasar esta presentación enseguida al grupo y voy a preparar una tarea para el día viernes. ¿Ya? Entonces, yo creo que podemos ya dar examen la siguiente semana, el día miércoles. Voy a, como les digo, consultar en su casera y ver alguna alternativa de ambientes. ¿De acuerdo? Por ahora acá quedaremos. ¿O tienen alguna duda? Pueden hacerlo. Dicen, solamente esas dos fórmulas serían, ¿no? Del factor gravimétrico Sí. y porcentaje. Sí, porcentaje y factor gravimétrico. Esas dos nomás hay que jugar un poco con esas dos fórmulas. Nada más. Pero como les digo, el viernes vamos a hacer unos cuantos problemas más. El viernes les voy a dar la tarea y el examen está en función a la tarea, ¿ya? Y a lo que hemos hecho en clases. No va a variar, no va a ser otro tipo de preguntas, ¿ya? Entonces, por ahora acá quedaremos. Les envío enseguida esta presentación para que podamos también revisar. Les voy a pasar en el formato de PowerPoint para que puedan ustedes en su computadora ir reproduciendo paso por paso y vayan viendo cómo va la secuencia del análisis, ¿ya? No lo voy a pasar en PDF porque en PDF ya sale todo el ejercicio resuelto, ¿no? Entonces lo voy a pasar en PowerPoint para que poco a poco ustedes vayan viendo y de dónde se está despejando, etcétera, ¿ya? Entonces por ahora aquí quedaremos. Cualquier cosa, estamos atentos al WhatsApp, les voy a enviar si hay alguna novedad. Y ojalá levanten el bloqueo y podamos pasar el día viernes normal. Hasta luego a todos. Hasta luego, dicen. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Chao, chao.